buenas noches de nuevo, bienvenidos a una nueva edición de Sport 24, el programa de deportes de Almería 24 horas. Vamos con un nuevo programa cargado de deporte, jornada de competición en prácticamente todos los deportes. Vamos a hablar de fútbol, balonmano, fútbol sala. Vamos a tener invitados también muy interesantes. Vamos a analizar también el aspecto psicológico de varios de los principales equipos, algo que, como bien sabéis, en la provincia viene faltando en los últimos tiempos. Vamos a tener también protagonistas directos como jugadores y entrenadores. Y sin más dilación, vamos a abrir ya rápido el programa. Quiero presentar en primer lugar a nuestro primer invitado, que es justamente ese perfil psicológico del que vamos a hablar, de un equipo que lo viene necesitando mucho, y es la Unión Deportiva de Almería. Pero antes que nada, presentarte. Muy buenas, Guille. Buenas tardes, José, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Una Almería que, si bien es cierto que ganó esta jornada en el Elche, presentó un poco los altibajos que suele tener el equipo almeriense, que empieza los partidos perdiendo, quizá con un tono de relajación, con Fernando puede hacer más en la primera jugada, en el gol del minuto 3, si no me equivoco, la defensa por ese lado derecho que también deja mucho hueco a Salinas, que es el que finalmente mete el gol. Y bueno, pues coméntanos ese inicio de partido, ¿cómo lo viste tú? Bueno, es cierto que tenemos que valorar también que la actuación de la Almería ha sido capaz de, en comparación con la última jornada, de darle un poquito más de regularidad, no solo en el resultado, sino en ese juego posicional, donde a veces también nos focalizamos en el proceso de resultado, ¿no? Es decir, que en los minutos iniciales, no solo le ha sucedido en el partido contra Elche, sino en otros partidos anteriores, encajar goles demasiado temprano, donde a veces se achaca la responsabilidad total o en la zona del arquero o en la zona de la defensa, pero tendríamos que valorar, ¿no?, muy bien esos detalles. Es cierto que en esa jugada, por ejemplo, del 1-0 a favor de Elche, la defensa lo que hace también, por ejemplo, cuando viéramos las tomas en acción, es temporizar la acción, ¿vale? Donde es cierto que el disparo es en una zona en la que, bajo el criterio de la defensa, estaría bien defendido. Es cierto que mucha gente desde fuera podría achacarle a nuestro portero Fernando de que podría hacer algo más, pero también hay que valorar mucho la actuación de Fernando, no solo en el partido de Elche, cómo es capaz de recomponerse, calibrar ese termómetro, ese nivel de activación, sino las actuaciones anteriores, partidos como por ejemplo Albacete, partidos como por ejemplo el de Zaragoza, ya que es un claro ejemplo de cómo, especialmente la portería, después de casi un año y medio sin participar, cómo es el claro ejemplo de prepararse para estar preparado. Y a eso hay que darle mucho mérito también. De hecho, es que Fernando en la primera división perdió protagonismo con Massimiano. Con la llegada de este portero en la segunda división no tenía minutos. En Copa está jugando el portero del juvenil, así que creo que también tiene más mérito que Fernando tenga esos dos partidos, además contra rivales que no son sencillos, porque no eran partidos de transición, por así decirlo, sino que eran partidos del máximo nivel, y Fernando respondió quizás siendo el más preparado, como tú dices. En el caso, por ejemplo, con Baba me viene la comparación, es un jugador que tampoco estaba jugando tanto y que lo ha tomado un pelín diferente a como lo ha hecho Fernando. Efectivamente, José. De hecho, el partido de Zaragoza fue un partido demasiado duro, porque Zaragoza no solo venía incluso a estar en la zona noble de la tabla, sino que ir a campo de Zaragoza, y más en la situación actual en la que estaba la plantilla, después de esos partidos de Oviedo, esos partidos en casa, en definitiva le estaba costando mucho al equipo, ¿no?, engranar en el juego posicional, y donde también tuvo una actuación estelar en la primera parte, especialmente de Albacete, manteniendo vivo al equipo, que junto con el ejemplo de Baba, lo que también nos demuestra es que el cuerpo técnico, especialmente con Rubi y su gran cuerpo técnico, están tomando también decisiones muy valientes y muy difíciles de tomar. Es decir, podrían encasillarse en una postura rígida, en mantener un 11, pero bajo su criterio, de hecho, si viéramos todos los partidos anteriores y la secuenciación de las alineaciones, están participando una gran variedad de compañeros a lo largo de la plantilla y de los partidos. Y esto habla muy bien también de cómo el cuerpo técnico, independientemente de lo que suceda, no se casan con nadie, intentan preparar de la mejor manera cada partido y ver qué perfil de jugador está más preparado para ese momento. Y en cuanto a los jugadores, ¿cómo deben afrontar el no jugar siempre? Saber que van a tener su oportunidad, que quizás no hay un 11 tipo, como venimos comentando, que sean siempre los mismos, pero ¿qué es lo que debe hacer el jugador para saber que, aunque ahora mismo no sea mi momento, a lo mejor en 3 partidos me toca jugar 3 partidos seguidos de titular? Evidentemente esta es una de las situaciones más difíciles que podemos tener los jugadores, ¿no? Tanto si no participamos en el juego, y más en la modalidad de fútbol, ¿no?, es decir, o juegas de titular o entras desde la banqueta, a veces nos encontramos con esas situaciones en las que aparecen las manifestaciones del estrés, ¿no?, ligadas a posibles expectativas. Puede ser que durante la semana de entreno, de preparación, entrenemos muy bien bajo nuestro criterio, llega a final de semana, el cuerpo técnico decide que quizás todavía no es nuestro momento. Eso a veces se traduce en esa ira, en esa frustración, en esa decepción. Cada jugador podría tener una manifestación diferente. ¿Y qué riesgos puede tener eso? Puede tener el riesgo de que un jugador pierda esa variable del autocontrol, cuando realmente le toque salir desde el banquillo no esté lo suficientemente preparado para lo que requiere el partido y las directrices que le marque el cuerpo técnico, o incluso que se deje llevar, donde también sería una de las peores tesituras.
Pero también, José, sería muy importante mencionar el caso contrario, es decir, jugadores que podemos tener una postura de falsa confianza, de esa titularidad indiscutible, que lo cual nos puede hacer que nuestro nivel de activación baje, quizás dejamos de prepararnos, de estar preparados para cada acción que requiere el juego, y eso hace que si luego analizamos las estadísticas de esos jugadores que aparentemente podrían ser indiscutibles, que tuvieran más riesgo, que tuvieran un mayor porcentaje de error o que su toma de decisión a veces en jugadas clave no sea la idónea, independientemente del resultado. Entonces, evidentemente para los jugadores profesionales es muy complejo, pero la clave está en cómo, independientemente si tenemos oportunidad de jugar titular, si salir desde la banqueta, no ir convocado, especialmente en esta plantilla, tienen que ser lo suficientemente pacientes y seguir trabajando con ese nivel de activación óptimo para estar preparados. De ahí el concepto de prepararse para estar preparados. Y ahí yo creo que el cuerpo técnico está dando señales muy claves, que son muy difíciles de tomar, de cómo confían plenamente en todos los jugadores de la plantilla, porque no lo demuestran de manera verbal en ruedas de prensa, lo demuestran también con hechos en cada alineación que hacen. Y después de ver lo que sucedió en ese partido del viernes entre el Almería y el Elche, vamos a pasar al segundo gran equipo de fútbol de la provincia, como lo es el Polideportivo Elegido. Un equipo, Guille, que también tiene mucho que analizar en lo psicológico y en lo que la principal duda que a mí me surge es cómo puede afectar a un jugador el saber que a lo mejor un mes no se cobra, que cobrará dentro de 2 meses, y esa inestabilidad deportiva, cómo puede afectar psicológicamente a un profesional que tiene que dedicarse únicamente a jugar. Evidentemente, José, esto por supuesto que influye y puede no solo condicionar o limitar la preparación de un jugador de cara al final de semana. Es cierto que me consta que la plantilla también, incluso cuando compiten esos fines de semana, hacen un gran sobreesfuerzo para soportar esa incertidumbre, ya que, como bien comentan, muchos de los jugadores en plantilla, incluso cuerpo técnico, vivirán puramente el plano deportivo, tendrán no solo su circunstancia personal, sino su circunstancia familiar, incluso que dependan de la postura de su trabajo a través del deporte, y evidentemente lidiar con esa incertidumbre supone un hándicap. Evidentemente puede mermar en la preparación del jugador, no solo en el concepto técnico-táctico, a nivel de atención, de concentración, sino que a nivel de estrés, aunque el jugador no lo perciba, muchas veces nos hace ser muy proclives a poder padecer algún tipo de lesión deportiva. Es decir, aquí tenemos que entender que dentro de la esfera de un jugador, que no es puramente solo la deportiva, puede influir la circunstancia personal, la circunstancia también puramente económica ligada a ambas, y ante escenarios de incertidumbre, aunque el jugador no lo crea, libera a veces una cosa que se llama cortisol y adrenalina continuamente. Y esto realmente, cuando están en su proceso de preparación, tenemos un mayor riesgo no solo para desarrollar lesiones, por ejemplo, a nivel neuromuscular, sino también en cuanto a determinados tipos de pisadas, de apoyo, en cuanto a llegar tarde, no llegar tarde, es decir, cómo influye nuestra capacidad de atención y es lo que te permite llegar medio segundo a una jugada con anticipación, más tardía, y evidentemente no un escenario favorable para el deportista, pero por supuesto que influye. Ahí también hay que darle mucho valor a cómo estos jugadores están continuamente haciendo ese sobreesfuerzo, esa situación de estrés para sobreponerse a ello. Ese sobreesfuerzo, por otro lado, también puede pagarse con respecto al paso de las semanas y que además la situación en cuanto a la afición, que es muy exigente aquí en el Ejido por las situaciones que hemos vivido con el fútbol, ya sabemos que tenemos una afición exigente que no repercute tanto directamente en los jugadores, sino más en la parte directiva, pero también los jugadores tienen que lidiar con esa afición, con esa presión, lo que hace también que quizás ese sobreesfuerzo se pague demasiado pronto y que sea muy perjudicial para no solo los jugadores, sino también para el equipo. Efectivamente, de hecho también aquí lo que tendríamos que entender de todas las partes es decir que aquí los jugadores pueden controlar hasta un punto, es decir, lo que depende de un jugador es su preparación diaria para luego intentar competir de la mejor manera posible de cara al final de semana. Pero los jugadores no pueden controlar ni el escenario económico ni el escenario de incertidumbre que se genera en torno al escenario económico. Entonces, claro, entendemos que la afición evidentemente le gustaría tener a su equipo en las condiciones más óptimas, que todo fuera de una manera más favorable, pero de una manera indirecta se paga, ¿no?, con esa carga añadida, esa presión añadida de cara a los jugadores, que también tienen que lidiar incluso con su propio escenario individual de incertidumbre, además de la carga que de fuera se añade. Entonces aquí también tenemos que intentar, especialmente cuidando a nuestra afición, que intenten empatizar también con la piel de un jugador, porque no solo tiene que soportar esa presión añadida, sino que también habría que entender la circunstancia personal e individual de cada jugador que esté sufriendo ante ese panorama de incertidumbre económico, que es lo que le sustenta también para vivir en su día a día o a su familia al completo.
Hemos hablado de la parte de los jugadores, pero también quería preguntarte por la directiva, que también sufre la presión de, primero, las empresas que no confían y la afición que carga contra ellos. ¿Cómo se lleva también psicológicamente? Porque el presidente también comentó que estuvo a punto de tirar la toalla, en el sentido de ver un esfuerzo que no recibe compensación y además tener que aguantar esa sobrecarga, como tú comentas, de todo lo que conlleva ser presidente de una entidad tan exigente. ¿Cómo puedes analizar esta situación que viven los directivos? Es verdad que desde todo el respeto y sin conocer evidentemente los detalles de todo el escenario, desde fuera entiendo que no debe de ser un escenario nada sencillo, nada fácil. Asumir también un papel en el que ante incertidumbre en cuanto a buscar colaboradores, empresas como comentaba, y que quizá hasta el momento no haya ese respaldo que gustaría que fuera recíproco, pues esto es como si fuera el eslabón de una cadena, genera ese mayor escenario de incertidumbre, quizás no pueden responder a la hora de cuidar esas negociaciones con ciertos jugadores, hace que quizás el clima de la afición no sea el idóneo y evidentemente esto es como un conjunto. Entonces todas las partes se ven sometidas a mayor carga añadida, a mayor desgaste, a mayor sufrimiento, y eso traducido a nivel individual para una directiva, en este caso como la del club de fútbol, pues evidentemente va desgranando, va desgastando su funcionamiento diario para seguir afrontando esa lucha diaria en su funcionamiento. Bueno, Guille, pues vamos a ir dejándolo por aquí, agradecerte la visita, agradecerte que hayas estado con nosotros, decirte obviamente que tienes las puertas abiertas cada lunes que quieras venir para comentar estos temas tan interesantes, sobre todo con el devenir de la temporada, y muchas gracias por tenerte, Guille. Muchas gracias a vosotros, José, un placer. Nosotros vamos a pasar ahora a ver todo lo que dio de sí este partido entre el Polideportivo Ejido y el Huetor Vega, porque luego vamos a tener además una entrevista con uno de los protagonistas. El Poliegido arrancó un punto con sabor a poco en Huetor Vega una vez visto el partido. El conjunto dirigido por Carlos Jiménez fue superior a los granadinos, pese a la diferencia que marca la clasificación, y acabó pagando su falta de acierto ante la portería defendida por Donaire, que acabó siendo protagonista del encuentro. El cuadro celeste comenzó apretando desde el primer momento y aprovechando el caudal ofensivo de sus dos delanteros, Alex Chico y Cristo, que regresaban al 11 después de haber cumplido sus respectivas sanciones. El control visitante era total e incluso se permitieron los del Poniente el lujo de fallar un penalti. El varapalo para los de Jiménez llegó en la primera ocasión para los granadinos, en la que Jorge Vela consiguió acertar con su remate ante un Godino que poco pudo hacer para evitar el 1-0. Con el electrónico a favor, el Huetor Vega intentó recuperar algo de orden y el marcador ya no se movió antes del descanso. El comienzo del segundo acto volvió a estar marcado por el dominio de un Polideportivo Ejido, que consiguió poner algo de justicia en el marcador en una acción que acabó con Cristo haciendo su tercer tanto de la temporada. Con 1-1 en el tramo final, Carlos Jiménez movió el banquillo buscando la victoria, pero la entrada de Geray o Mamadou no se tradujo en el segundo gol. Y después de ver todo lo que sucedió en ese partido entre el Polideportivo Ejido y el Huetor Vega, hemos traído a uno de los protagonistas, además protagonista destacado, para que nos cuente todo lo que dio de sí ese partido. Así que vamos a presentarlo. Muy buenas, Cortijo. Hola, buenas tardes. Bueno, primero que nada agradecerte que hayas venido, justo además el día después de ese partido entre el Huetor Vega, donde además diste la asistencia para el gol de Cristo. Así que cuéntanos cómo viste tú el partido desde dentro. Bueno, la verdad que fue un partido bastante disputado. Creo que nos merecimos los 3 puntos porque creo que tuvimos muchas ocasiones. Pero sí que es verdad que ellos, a base de faltas, córner y tal, nos metieron un poquito en nuestro campo. Pero yo creo que, a pesar de fallar el penalti, podíamos haber conseguido los 3 puntos. De hecho, es que Cristo metió un gol, se falló un penalti, pero el resultado, como tú bien comentas, podía haber sido favorable para nosotros, jugando además fuera contra un equipo que está en la parte alta de la clasificación, así que eso indica que el partido fue bastante bien. Sí, la verdad que sí, que salimos con muchas ganas porque sabíamos que ellos eran un equipo que entraba bastante bien en los partidos, que entraba muy competido y teníamos que entrar con la misma intensidad que ellos, y la verdad que lo hicimos bien y tuvimos hasta antes del gol de ellos 2 o 3 ocasiones para ponerlos por delante. Pero eso, el gol y al final el penalti, un poquito nos trastocamos, pero intentamos conseguir un empate. Es que además era uno de los puntos a mejorar del Polideportivo Ejido, esos inicios de partido, donde hemos visto que en determinados partidos puntuales ha habido una serie de errores o quizá salir más relajado de lo común, que se penalizó mucho, así que imagino que eso también lo habéis trabajado para, como te comentas, salir justo en el partido de ayer como motos directamente, sabiendo que no se puede regalar ni un centímetro de juego. Sí, que es verdad que nos ha costado a algunos empezar a remolque casi todos los partidos, y con el míster y con todo el cuerpo técnico, la verdad que hemos estado trabajando en eso, que tenemos que entrar bien el partido y también después del descanso.
Yo quiero saber qué es lo que pasa para que fuera de casa los resultados se estén dando mejor que en casa, porque es que lo venimos comentando con todos los invitados, todas las veces que hablamos del poli, parece que se ha perdido un poco esa efectividad que antes nos caracterizaba de que Santo Domingo era un fortín, pero es que en los últimos años, no ya solo con esta plantilla ni con la anterior, pero estamos viendo que se pierde esa efectividad en Santo Domingo. ¿Qué sucede para que vosotros quizás os sintáis hasta más cómodos jugando en campos como el del Huetor Vega que no en Santo Domingo? Al final yo creo que esta plantilla es más o menos conveniente para este tipo de campo, un poco más pequeños y tal, pero tampoco es cualquier excusa. También yo creo que nos está costando, tampoco estamos entrenando mucho en Santo Domingo por el tema de césped y tal, y eso puede ser que nos esté penalizando un poco. Al final Santo Domingo, lo comentábamos con Flavio, que también vino al programa, es un campo muy grande. De hecho, es que además justo recuerdo que en el partido anterior en Santo Domingo, justo yo estaba por tu banda y en el minuto, no sé si era ya 87, 88, me acuerdo que Geray te pidió que subiera y tú le dijiste, sí, estoy ya muerto, que no puedo más, es que Santo Domingo es realmente grande y imagino que eso también resta, por ejemplo, campos como el del Puebla de Almería, que es muy pequeño, la diferencia tiene que notarse. Sí, la verdad que sí. A ver, todos sabemos las dimensiones de Santo Domingo y al final a partir de 80, 70, si no estás bien preparado físicamente no llega, no te da. Al final, la exigencia también que tenéis vosotros, porque, claro, mucha gente puede pensar que las categorías en las que en tercera federación es un fútbol que no es profesional, pero claro, precisamente el no ser profesional, al no haber quizá jugadores que sean técnicamente prodigios, el mínimo que se os pide y que vosotros mismos ya sabéis si tenéis es la preparación física y dar el 100% en cada partido. Sí, la verdad que es lo que tú dices, tenemos que estar preparados 100% y también con el tema de la nutrición, que también tenemos un nutricionista y tal. Y como te he dicho, las dimensiones de Santo Domingo se notan bastante al final del partido. Y eso, el apartado de nutricionista, porque claro, no sé si tú eres de esas personas, pero por ejemplo, a mí soy una persona que le gusta mucho comer, imagino que para el profesional, tener ese, no poder pecar, tener que llevar una buena alimentación, ¿se te hace a ti complicado o por el contrario eres de esa gente que disfruta comiendo saludable y que se lo puede permitir? No, a mí también me cuesta. La verdad que algunas veces sí peco, sobre todo después de los partidos. Hombre, al final, después de un partido y más si es con victoria, es que además nos contaban anécdotas jugadores de que después de un partido a lo mejor gente pidiendo Coca-Cola, cero, después de un partido quizá hay que tener un poquito más de mano izquierda a la hora de 90 minutos que estoy aquí corriendo, no me voy a pegar un atraque, pero un poquito hay que disfrutarlo también, ¿no? Sí, un poquito, la verdad que siempre viene bien, hombre, siempre te ayuda. Y en cuanto vamos a volver a la actualidad del club, porque la división, la categoría está muy apretada, una victoria, de hecho este mismo empate ya os hace no entrar en puestos de descenso, pero es que una victoria la semana que viene os puede subir incluso 3-4 categorías. ¿Cómo vives tú como jugador el saber que un partido puede ser tan determinante a la hora de la clasificación? Al final nosotros venimos de 3 derrotas seguidas, que la verdad que eso estaba costando también para la plantilla, y con este empate en Huetor Vega tocamos fondo creo la semana anterior, y con este empate creo que hemos salido un poco y sobre todo ya pensando en el partido de Marto porque es muy importante porque es un rival directo también, que también va a estar peleando ahí abajo y vamos a intentar sacar los 3 puntos allí. Veníamos comentando un poco en la parte externa del club que de estos 2 desplazamientos que hay fuera, porque luego hay que recordar que jugaremos 3 veces seguidas en Santo Domingo, de estos 2 desplazamientos había que sacar en mínimo 4 puntos, en caso de sacar 6 que iban a ser muy bienvenidos, pero con 4 era para estar contentos. De momento el primer partido se ha cumplido, además Huetor Vega por clasificación ahora mismo está un poco mejor que el Martos, así que de momento el trabajo 50% hecho. Sí, la verdad que por lo menos conseguimos sacar un punto, aunque podrían haber sido 3, la verdad. Pero bueno, intentaremos ir a Marto a sacar los 3 puntos como sea allí. Y en un partido como estos en el que se empieza perdiendo, luego eres capaz de empatarlo y tienes oportunidades para remontar el partido, ¿te queda un poco más la sensación de decir hemos podido tener los 3 puntos? ¿O te quedas tú personalmente con la sensación de en un partido que se ha empezado perdiendo y que hemos conseguido finalmente rascar un punto? Al final las sensaciones que tenemos es que podíamos haber sacado los 3 puntos de allí. Sí que es verdad que, como tú dices, empezamos perdiendo, fallamos penalti y eso al final te toca un poco. Pero contento con el empate, pero un poquito con la espinita ahí de haber sacado los 3 puntos, ¿no? Bueno, esa espinita habrá que sacársela en Martos, que no va a ser un campo nada fácil, pero si no me equivoco también es un campo más pequeñito, que también nos va a permitir jugar mejor. De hecho, tú asististe en este partido, pusiste un centro a Cristo. Quiero que me valores porque también nosotros de la afición de fuera tenemos como muy buena predisposición con Cristo, que es un goleador, pero también necesitamos que gente como tú, con esos centros como Ñangoro contra Real Jaén, que le surtáis de balones y de momento una existencia en los pocos partidos que ha jugado Cristo, esa alianza parece que de momento es fructífera. Sí, la verdad que Cristo nos está dando muchísimo. Desde que ha llegado, creo que ha marcado en los 3 partidos los 3 goles.
y se ha notado muchísimo arriba junto con Alex Chico, que están dando otra cosita arriba. Imagino que también cuando tú llegas a la banda, tienes que poner el centro, en tu cabeza se pasa el saber que ahora hay dos jugadores que son capaces de engancharla, que te puedes decir, vale, a lo mejor no necesito colgar el mejor centro de mi carrera, porque tengo dos jugadores que van a jugar muy bien, van a buscar dónde va a caer el balón, y eso como jugador, en este caso como tú que eres el que tiene que poner el centro, imagino que también será un pelín más fácil a la hora de tener menos presión a la hora de colgar el centro. Como tú dices, es más fácil que teniendo a Cristo y a Ale, y sabiendo Cristo como remata de cabeza, que yo creo que puede ser el mejor de la categoría, incluso más arriba, y todos nos estamos dando cuenta que todos los balones que van allí al área las ganábamos todas. Es más, ayer el partido de Huetor Vega, los centrales le sacaban una cabeza a cada uno e incluso se la ganaban, y los propios compañeros decían, pero ¿cómo no la gana? Y es que teníamos dos bicharracos arriba. Claro, y al final vosotros, pues si ellos la ganan, claro, balones, 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 y al final va a acabar entrando. Y de hecho fue lo que pasó con un Cristo que además, quitando un poquito la nota positiva del partido, es que en los últimos 3 partidos había una expulsión y por lo menos volvemos de Huetor Vega, volvéis todos y contra el Martos va a estar la plantilla al completo. Sí, como tú dices, veníamos de 3 expulsiones seguidas y nos estaba costando mucho, penalizando un poco, pero sí que es verdad que poco a poco vamos cogiendo más afín en toda la plantilla y nos estamos conociendo mucho mejor para esta recta. Yo también quería preguntarte un poco por las aspiraciones del club, porque gente como Cristo, como Godino, han comentado que hay equipo para estar más arriba, que tenemos que confiar en el buen hacer. Ya se está demostrando que por tramos el equipo juega muy bien, que no le teme a nada. Ese partido contra el Jaén yo creo que fue el mayor reflejo, un partido competible de tú a tú al mejor de la categoría o al segundo mejor de la categoría. También habla de que tu nivel es muy bueno, pero tú personalmente, ¿cuál crees que es la aspiración del club de cara a esta temporada que recién comienza? Yo creo que podíamos estar unas cuantas posiciones más arriba e incluso pelear por el playoff. Sí que es verdad que hemos tenido partidos muy tontos que nos ha costado muchos puntos, la verdad, pero yo creo que podemos sacar esto adelante. Bueno. Al fin y al cabo también es lo bueno de que sea solo noviembre. Estamos en noviembre, quedan muchas jornadas por delante. También habéis tenido esa facilidad de que habéis identificado rápido los puntos de mejora y por otro lado también estáis encontrando caminos al gol que también venía costando en los últimos tiempos. Sí que es verdad que nos estaba costando al principio y tener ocasiones, más que meter gol al final tener ocasiones. Y poco a poco creo que lo estamos consiguiendo y vamos, se ve ya reflejado que tenemos muchas ocasiones y que poco a poco va a llegar el gol. Y ahora hemos hablado del equipo, pero quiero pasar un poquito a hablar más de ti como personalmente. Quiero que me comentes los puntos que tú consideras que tienes todavía más margen de mejora como profesional, porque también eres todavía un futbolista joven, te queda mucha carrera por delante. ¿Cuál crees que son los principales puntos en los que te concentras ahora mismo en mejorar? A ver, uno que me hace bastante gracia, sobre todo son los saques de banda, que me cuesta muchísimo. He estado trabajando con balones medicinales, balones normales, de todo, y la verdad que me cuesta muchísimo. Y otra parte también el tema defensivo, que también lo estoy mejorando poco a poco, y sobre todo por arriba también. Los saltos de cabeza, ganar los duelos sobre todo. Sí, es que al fin y al cabo tú eres lateral izquierdo, pero también tienes mucha vocación ofensiva. Venimos comentando esa asistencia a Cristo, los muchos centros que colgas durante el partido. Imagino que también cuando estás todo el partido subiendo la banda, luego defensivamente pues flaqueas un poquito más en el sentido de que llevas un esfuerzo a la espalda que quizá un lateral menos ofensivo no tendría. Sí, la verdad que te cuesta más, estás más cansado a cualquier situación, pero a mí la verdad que me gusta bastante llegar, centrar y que pasen cosas en el área. De hecho, es el fútbol moderno, ahora mismo pide a los laterales que seáis más carrileros que laterales. Es algo que viene juntándose en todos los equipos. Imagino que también la banda derecha, como tenemos ahora ese inconveniente de que juega de vez en cuando Luis, luego David Montes, al final también tú que eres el lateral izquierdo con la vocación ofensiva, también se te pide un pelín más, sabiendo que la banda derecha quizá no tiene tanta vocación ofensiva como tienes tú. Sí, la verdad que es lo que tú dices, se me pide un poco más que suba y que ellos pueden que retengan o mantengan un poco más la posición que yo. Así que quiero preguntarte también sobre un poquito acerca de tu carrera. ¿Cuál ha sido el momento, primero, el más difícil y luego también el más bonito? Pero para empezar por lo malo y acabar con un mejor sabor de boca, ¿cuál ha sido el momento más difícil de momento de tu carrera? El más difícil yo creo que fue en cadete o algo así, que tuve una lesión en el tobillo y tuve que operarme y estuve casi 6 meses fuera sin jugar, sin poder hacer nada. Y el más bonito, la verdad que la firma con el Tenerife, cuando yo firmé allí, fue un momento muy especial para mí. Y además una lesión cuando eres muy joven que no es ni la primera ni la última, que vemos que cuando sois tan joven una lesión, además en tobillo, articulaciones, rodillas, puede ser muy frustrante a la hora de luego de vuestro desarrollo como personal, pero que parece que por suerte no te has supuesto más problemas y de momento
te encuentras perfectamente físicamente, ¿no? Sí, sí, la verdad que gracias a Dios, perfectamente. Bueno, hablamos ahora de ese logro de firmar con el Tenerife, pero ¿es el momento personal tuyo del que más orgulloso te sientes? ¿Dirías que es el momento del que tú ahora mismo recuerdas con más cariño? ¿O tienes quizá un partido, un partido que jugaste muy bien o un momento puntual que no sea quizá tan representativo? La verdad que no, que al final, después de un año, era mi primer año en tercera y conseguí jugar casi todos los partidos y me salió la oportunidad esa de ir a un filial, que al final era lo que yo quería, y estar más cerca del fútbol profesional. Y ahora pues preguntarte qué fue lo que te trajo al Ejido, qué fue lo que te sedujo para decidir firmar por el equipo y ser parte de esta plantilla. Al final es un club histórico, vamos, no todo el mundo lo sabe que es un club histórico y que todo el mundo quiere jugar aquí, aunque parezca que cuesta más venir o que hay problemas externos, pero la verdad que estoy muy contento aquí con muchas ganas de terminar este año. Bueno, pues agradecerte la visita, agradecerte que hayas venido, desearte suerte en los siguientes partidos, sobre todo en ese 1 de marzo. Y nada, muchas gracias por venir, Pablo. Muchas gracias. Nosotros vamos a seguir ahora, vamos a hacer un pequeño parón, pero enseguida estaremos de vuelta con toda la primera andaluza y los resultados. Así que estamos de vuelta ahora mismo. Seguimos ahora con el fútbol, pero bajamos a la primera división de Andalucía y es que ha habido muchos partidos interesantes. Primero que nada vamos a presentar a José Antonio Bayo, el experto de la casa de la categoría. Muy buenas, Bayo. Muy buenas, José, buenas noches ya. Vamos a hablar sobre ese derbi entre el Poli y el Adra Trafalgar, que no el Adra, sino el Adra Trafalgar, que nos deparó un resultado favorable para los ejidenses. Pero no debió de ser así, al menos por lo visto en el terreno de juego. El Adra Trafalgar planteó un partido muy serio y es verdad que tuvo sus oportunidades, es verdad que el Poli Ejido no estuvo como habitualmente se suele encontrar, pero claro, lo que sí que encontró fue 2 goles a los 5 minutos de empezar el partido, ambos casi calcados a la salida de sendos corners, y ahí pues estuvieron muy atentos los pupilos de Dani Cara, sobre todo el autor de ambos, como Karim, que consiguió, pues metiendo ahí más listo que nadie la pierna, pues hacer el 1-0 y inmediatamente llegó el 2-0. Claro, eso dio cierta ventaja al Poli que no desaprovecharía, aunque luego llegaría el 2-1 y posteriormente el 3-1, pero como digo, al margen de esa doble jugada inicial que propició esa ventaja, pues no las tuvo todas consigo el Poli. Unas cuantas dudas quizás en los últimos partidos que le estamos viendo. También es verdad que venía de no competir el pasado fin de semana como casi todos los equipos por el aplazamiento debido a la alerta. Y bueno, pues lo importante es que solo lleva una derrota a la temporada, que la mayoría de los encuentros los está ganando, que se acerca a la zona del liderato, pero claro, y ahora hablaremos un poquito también de ello, se ha visto la clasificación mermada por 2 cosas. Por un lado, ese aplazamiento masivo de partido de la semana pasada y por otro la retirada del Atlético Bellavista, después de haber estado 7 jornadas compitiendo, han declinado seguir en competición y como no se ha alcanzado la primera mitad, no se ha completado la primera mitad del campeonato, pues la federación anula todos los resultados, el equipo que ganó contra el Bellavista pierde esos 3 puntos, el equipo que empató pierde ese punto y el que perdió se queda como estaba. Entonces la clasificación ahora es un auténtico guirigay, hay equipos que han jugado todos los partidos que podían jugar y equipos a los que le faltan 2 partidos incluso, a algunos le faltará 1, pero a otros le faltan hasta 2. Entonces ahora mismo el Maabi, que ha perdido este fin de semana, sigue conservando el liderato, pero porque tiene un partido más que el Poli Ejido y 2 más que el Vera. Bueno, pues ahora que hemos hablado de este resultado, vamos a pasar a hablar sobre todos los resultados generales que ha habido, porque ha sido una jornada muy llena de fútbol sobre todo y de resultados, primero con ese 3-1 que consiguió el equipo de Dani Cara, pero que vamos a hablar también de equipos como el Berja, que perdía 2-1 contra el Comarca de Níjar, el Maabi, que también sorpresivamente perdía 0-1 contra el Vera en ese partido entre equipos de arriba, el Club de Fútbol Adra, que consiguió una victoria de 5-0 contra el Bella del Box, Poli Ejido contra Adra Trafalgar, 3-1 como hemos comentado, Vícar Cultural, que perdía 0-1 ante el Atlético Maabi, así que ese ha sido lo principal de la jornada. Vamos a pasar ahora a otro deporte. Este ha sido los principales resultados y ahora tenemos que hablar de Inagrupo Ejido Futsal, que también competía en Liga y lo hacía ante el último clasificado en un partido que tenía a priori más de cara de lo que luego finalmente sucedió, que un partido que se empezó perdiendo, como viene siendo costumbre, remontó el equipo de Manuel Collado, volvió a empatar la Nucía, de hecho se fue 2-4 al descanso el equipo alicantino y en esa segunda parte Inagrupo Ejido Futsal fue capaz de remontar, así que vamos primero que nada a ver todo lo que yo decía ese partido entre Inagrupo Ejido Futsal y la Nucía.
Empate agridulce para Inagroup Ejido Futsal en un partido muy cambiante con opciones para ambos. El encuentro comenzó con los visitantes adelantándose en el marcador, merced a un gol de Peloncha en el minuto 4 que hacía saltar todas las alarmas. Por tanto, el equipo celeste se veía de nuevo en la obligación de remontar, poniéndose manos a la obra en los primeros compases. Así las cosas, Señoret empató el partido 2 minutos después para hacer creer al respetable. Ya con todo igualado, Beto, que terminó convirtiéndose en el mejor jugador del partido, desequilibró el marcador en el minuto 9. Sin embargo, los de Collado firmaron un tramo malo hasta el final de la primera parte, con Kiwi empatando el partido. Además, García puso por delante a los alicantinos en el minuto 17 con un nuevo tanto que situaba de nuevo a los ejidenses por detrás. El juego atrevido de la Nucía estaba causando mucho daño a Inagroup, que no encontraba la manera de contrarrestar el juego rival. Además, Josete en propia meta colocó el 2-4 final con el que ambos equipos se iban a vestuarios. Ya en la segunda mitad, el equipo ejidense mostró su mejor versión para lograr el empate con tantos de Beto y Pope. Finalmente, el encuentro terminó en un empate que deja un sabor agridulce a los locales, que pudieron sellar la remontada en los últimos minutos. Jornada muy intensa, tanto en el fútbol sala como en esa primera andaluza. Así que vamos a, primero que nada, despedirte, Bayo. Gracias una vez más por venir. Estaremos de vuelta la semana que viene. Muchas gracias por venir, Bayo. Nosotros ahora vamos a pasar a la publicidad y después vamos a tener unas entrevistas muy interesantes que os recomiendo que no os perdáis. Estamos de vuelta en unos minutos. Policlínica del Poniente nacía en el Ejido en 1993, concebida como un proyecto de atención médica privada de carácter multidisciplinar. Más de 30 años después, seguimos dando cobertura sanitaria a toda la provincia, convirtiéndonos en HLA Policlínicas de Almería, con centros en el Ejido, El Parador, Almería Capital y Huerca Lobera, con más de un centenar de especialistas. Tecnología de vanguardia en diagnóstico por la imagen, una nueva red dental y un eficaz servicio de prevención son las claves de nuestro éxito. En prevención de riesgos laborales contamos con la confianza de más de 800 empresas y 10.000 trabajadores. HLA Policlínicas de Almería. Medicina, experiencia, personas. El progreso de la atención médica privada. En McDonald's seguimos creciendo y hoy nos enorgullece abrir nuestras puertas en el corazón de Vicar, una ubicación privilegiada que no solo trae nuevas oportunidades, sino también empleos para nuestra comunidad. Desde 1993 hemos estado a tu lado en Almería y ahora damos un paso más para ofrecerte el mejor servicio y los momentos más especiales junto a los que más quieres. Nuestros valores son claros: inclusión, servicio personalizado y compromiso con el cliente. Queremos que te sientas como en casa en cada visita. Con nuestra aplicación McDonald's y servicios como McDelivery, la nueva plataforma McDonald's MyOrder o McAuto, tu restaurante de confianza ahora está más cerca que nunca y con la última tecnología. Gracias a la comunidad de Vicar por confiar en nosotros. Esperamos compartir muchos momentos juntos y que este McDonald's se convierta en un lugar de referencia y confianza para todos. Y después de esta pequeña publicidad vamos a cambiar de tercio y vamos a hablar de balonmano, donde Cantera Sur, después de un inicio de temporada en el que no se estaban dando resultados en comparación con el año pasado, ha vuelto a la senda de la victoria, y para hablar sobre eso tenemos precisamente a uno de los jugadores. Muy buenas, José. Hola, ¿qué tal, José? ¿Cómo estamos? Vamos a hablar directamente ya de ese partido, porque además 31-22, un partido en el que jugasteis muy bien, las cosas se dieron como tenían que darse y un resultado al final que quizás un poco más abultado, ese 31-22, pero ¿cómo viviste todo ese partido desde dentro? Bien, la verdad que a priori era un equipo que venía muy fuerte este año, Melilla, y bueno, como bien habéis dicho, no se iba dando todo como esperábamos o como queríamos, y bien, pudimos resolverlo además de manera cómoda, que la semana pasada cogimos una renta holgada y al final se nos fue, y bien, recuperando sensaciones, salimos felices, encima ganando, dándole una alegría a nuestra casa, a nuestra afición, y esperemos que volvamos ya a la senda de la victoria. ¿Qué crees que es lo que cambió para que la jornada pasada, como comentas, esa renta holgada
os pesó quizá más, un punto más de relajación para que en esta jornada, a pesar de ir en el partido con bastante tranquilidad, sabiendo que las cosas salían bien y que ibais por delante, pero que decidierais no relajaros, sabiendo que os podían remontar en cualquier momento para finalmente dar un resultado más tranquilo para la afición también? Pues sobre todo yo creo que un poco llevamos mucho más nosotros el control del partido. La semana pasada, cuando juegas fuera de casa, también un poco influye lo que es el factor externo, grada, árbitros, y te puede a nivel mental sobrepasar, y aquí estando en casa supimos manejarlo bien. Controlamos muy bien los momentos de partido y creo que en todo momento impusimos nuestro ritmo y fue la clave para que no los dejáramos ni siquiera acercarse en el marcador. Bueno, hemos hablado un poquito del equipo, de esa victoria, y ahora quiero hablar un poquito más en profundidad sobre ti, preguntarte sobre las sensaciones que vienes teniendo en estos primeros partidos, donde imagino que también serán un poco a la par del equipo, que en un inicio de temporada complicado, luego poquito a poco encontrando sensaciones, ahora recobrando la senda de la victoria, pero tú personalmente, ¿cómo estás viviendo este inicio de temporada? Bien, la verdad que, bueno, comparado, siempre está mal comparar, pero veníamos de un año, el año pasado, de muchas victorias seguidas, solamente una derrota, entonces este año hemos encajado 3 derrotas seguidas, y ha sido un poco más complicado llevarlo a nivel mental, a nivel de grupo. Bueno, tenemos varias bajas de larga duración, hemos tenido alguna otra baja por un fichaje externo y bueno, ha sido difícil lo que es mirar por encaminar y encontrarnos, pero bueno, ahora mismo creo que tenemos todo para seguir aquí en la senda de la victoria y espero y confío que las sensaciones se mantengan buenas. Estamos trabajando un montón y somos pocos, somos una plantilla actualmente corta, pero bueno, hay buena sintonía y espero que se mantenga y se vea reflejado en los resultados. ¿Y crees que es posible que el buen hacer del año pasado, con tantas victorias consecutivas, nos haya dado desde fuera, a los que no estamos tan dentro de la plantilla, como si los propios jugadores, esa sensación quizá de que el equipo estaba a lo mejor para ganar todos los partidos, que luego todas las ligas son complicadas, pero claro, una temporada tan buena como la pasada nos hacía quizá tener unas expectativas demasiado altas, ¿no? Sí, como bien dices, pues bueno, comparar pues nunca es bueno y el año pasado era todo diferente, era un grupo diferente y sobre todo la plantilla hemos tenido muchas bajas al principio de temporada y nos hemos quedado a priori sobre el papel, sí que éramos uno de los equipos a nivel de plantilla que optaba a todo, siendo objetivos, y con las bajas que hemos tenido pues no somos tan favoritos como se podía ver a un principio, entonces pues nos toca trabajar un poquito más y pues lo que antes creíamos que iba a ser de una manera más fácil, ahora nos va a costar el triple por lo menos y ahí estaremos trabajándolo. Sí, pero hablamos justo de que ahora esas bajas también nos han hecho que estéis no quizá en la posición que os gustaría, pero realmente tampoco hay tanta diferencia con esa parte de la clasificación en la que nos gustaría a todos acabar, porque si no me equivoco son 3 puntos los que hay de diferencia, entonces todo queda muy abierto todavía. Sí, por suerte, a diferencia de otros años, este año la liga está muy igualada, todos los equipos han perdido ya al menos 1 o 2 partidos y los puestos de arriba se van a vender muy caros porque bueno, a priori no hay ningún favorito sobre el papel. De hecho, en 2 semanas viene el que ahora es líder, Melilla, que es el equipo de esta semana, optaba a ponerse líder esta jornada, o sea que está todo abierto. Equipos que están antepenúltimos en la clasificación le han ganado al actual líder. O sea, algo que da mucha vida y es muy atractivo, sobre todo a nivel visual para los espectadores, para la gente que pueda venir al Ejido, porque en cualquier partido puede pasar de todo. Justo hablábamos estas últimas semanas de que había esa diferenciación. El año pasado quizá la liga se partió mucho entre los equipos de arriba y los de abajo y que ese año no está sucediendo. ¿Qué crees que ha pasado? ¿Crees que ha sido el cambio de grupo? ¿La igualdad que hay ahora se debe también a una mejora de todos los equipos? ¿Qué está pasando para tener esta diferencia además tan clara? Porque desde la primera jornada se está viendo que parece que no se va a romper la liga. Sí, yo, bueno, pues creo que sobre todo las plantillas de este año en esta liga están muy igualadas, los equipos han apostado un poquito más por intentar optar de manera clara a los puestos de ascenso. No hay un gran favorito y eso al final lo que hace es que todos los equipos intenten reforzarse, intenten mirar siempre con un objetivo muy ambicioso. Entonces el año pasado sí que es verdad que al priori estábamos 2-3 equipos que claramente debíamos de ganar, o al menos intentar ganar la liga, y este año hay muchos equipos que se ven con posibilidades, entonces los clubes han apostado y se ven con posibilidades reales y eso hace mucho para que el día de juego vayan a por todas. También quería preguntarte por ese cambio de grupo, cómo os afecta a los jugadores, porque son equipos nuevos con los que tenéis que jugar, quizá la temporada pasada acostumbrados a los viajes y a los desplazamientos que había. Con ese nuevo cambio de grupo, ¿cómo valoras tú esta nueva competición en la que os toca competir? Pues hombre, yo la verdad que este grupo lo conozco mucho, he jugado muchos años en el grupo F, antes de irme fuera de aquí de Andalucía ya jugaba aquí y la mayoría de la plantilla lo conocemos de años anteriores. Es verdad que el año pasado cambiamos, pero sí que todos sabemos que los equipos que hay en este grupo son tremendamente competitivos.
tradicionalmente los equipos que han ascendido de categoría, al menos uno de los 3 que asciende, casi siempre, o 2 incluso, han sido del grupo F. Entonces, por historia y por todo el bagaje que tienen los clubes que hay en esta liga, tenemos claro que son clubes muy difíciles de ganar, equipos que están muy rodados en la categoría y que lo venden muy cara la victoria. Y para vosotros, ¿cómo lo vivís? Porque estar en un grupo en el que hay tanto histórico, tan buen nivel, también puede ser, o por un lado, un poco de más presión a la hora de saber que todo está muy competido, o por otro lado, también decir, somos Cantera Sur, tenemos un muy buen nivel, estamos en este grupo para competir y darlo todo. ¿Cómo lo vivís desde dentro? Pues desde dentro lo intentamos vivir de manera muy cauta, o sea, sabemos dónde estamos, sabemos que comparado con otros clubes de la categoría, Cantera Sur es un club nuevo, un club que está intentando hacer las cosas muy bien, que quiere posicionarse de manera clara en los puestos de arriba, pero hay que ir siempre con esa humildad de clubes que ya han conseguido hitos muy importantes en esta categoría. Entonces nosotros, sin dejar atrás nuestra ambición y nuestras ganas de pelear por arriba, sí que vamos a los campos sabiendo que tenemos que estar al 100% o que hay gente que tiene más experiencia como club en esto. Entonces, pues bueno, intentamos ser humildes sin olvidar que tenemos posibilidades reales de estar ahí arriba. Hemos hablado un poco por encima sobre esas aspiraciones del equipo, pero ya vamos a una posición de la liga, las aspiraciones que tiene Cantera Sur esta temporada, desde tu punto de vista, claro está. Tú que primero sabes lo igualada que está la competición, también sabes el buen nivel competitivo que tiene Cantera Sur, también sabes un poquito las bajas que tenéis, el daño que hacen, que ya estamos viendo que las bajas de larga duración siempre son muy perjudiciales para todos los equipos, así que si tuvieras que mojarte, una aspiración real de la temporada, ¿cuál te gustaría? A ver, esto es un poco trampa, no hay que, pero bueno, a mí, si me tuviera que mojar, mi idea principal y mi objetivo principal es verme entre los 2 primeros puestos. Repetir al menos lo del año pasado. El año pasado fuimos campeones de liga, no pudimos ascender y este año al menos optar a una fase de ascenso que la dan las 2 primeras plazas del grupo. Sería pues cumplir muy por encima de nuestros objetivos actuales, viendo la plantilla que tenemos, no por encima, pero sí que haber hecho una temporada muy sacrificada para conseguirlo y sería un premio bastante bueno. Y en cuanto a estas derrotas que habéis tenido, imagino que también será no difícil, pero sorprendente a la hora de que es una circunstancia a la que no estabais acostumbrados quizá la temporada pasada, ahora han llegado por mera casualidad, distancias también muy cortitas que también hacen que duela más el resultado, pero cómo lo habéis vivido internamente, porque además fueron seguidas, que era también un poco lo que llamaba la atención, porque Cantera Sur era un club muy regular, que solía jugar muy bien los partidos, pero parecía que el pelín de suerte que muchas veces se necesita, parecía estar de lado contrario en este tramo de la temporada. Sí, pues bueno, como te decía antes, sobre todo afecta a nivel mental, a nivel de dinámica, de gestionar los partidos, llega un momento en el que te crea inseguridades y bueno, desde dentro siempre hemos confiado, creo que lo bueno es que nos hemos mantenido unidos, hay un grupo bueno, nos llevamos muy bien, a la hora de trabajar eso ayuda un montón para ir en una buena sinergia y es lo que no ha hecho remontar, pero no te voy a engañar, mentalmente cuando saltas al campo y te ves casi con la obligación de tener que ganar sí o sí, pues te puede la ansiedad, te pueden pues todo ese tipo de cosas extra deportivas que no es tan fácil manejar. Nos pasó en Algeciras, lo perdimos de 1, pues por X motivos y esta jornada lo hemos podido revertir y creo que ese es el camino, saber gestionar esa ansiedad, esa presión externa o interna que cada uno nos ponemos y estar juntos y unidos es lo que nos va a hacer que estemos ahí arriba o intentando estar arriba. Entonces, esta victoria que podría catalogarse como balsámica, porque además fue abultada en cuanto al marcador, pero también de buenas sensaciones, ¿cómo crees que os va a ayudar después de esa mala racha? Porque no es lo mismo que se gire un poquito las tornas con un partido más igualado, en el que quizá el rival no está tan acertado, a decir, vale, hemos ganado un partido, hemos jugado muy bien, hemos dominado el partido, que es sobre todo lo que venías tú comentando. ¿Cómo os ayuda eso para afrontar los siguientes compromisos ligueros? Pues la verdad que nos recarga las pilas a tope, sobre todo porque enlazábamos que la semana pasada, a pesar de la derrota, ya era un cambio de sensaciones para bien. Encima, esta semana muy bien, lo controlamos en todo momento. Y ahora nos vienen jornadas muy duras. Ahora viajamos al campo del tercer clasificado actualmente, a Córdoba, a La Salle. Y dentro de 2 semanas, como te decía antes, viene el líder aquí elegido, el actual líder. Entonces son 2 jornadas difíciles para intentar arrebatar puntos a la gente de arriba y colocarnos ahí. Así que bueno, creo que estamos en un buen momento, hemos dado el paso en el momento idóneo para intentar enfrentarnos a estos equipos que también van a pelear por estar ahí arriba. De hecho, creo que el lado negativo obviamente es que te toca visitar al tercero, recibir al primero, pero también el lado positivo en el sentido de si somos capaces de plantarle cara y ganarles, el cambio de mentalidad va a ser todavía más abrupto de lo que ha sido con este partido.
Claro, exacto. Al final, 2 puntos son 2 puntos, le gane a quien le gane, pero es verdad que cuando lo hace a equipo de arriba ya no es solo que haya ganado, sino que ve recortada la distancia por el objetivo que teníamos en mente al principio. Entonces es una oportunidad buenísima para este último tira de partidos que nos queda antes del parón de Navidad, intentar vernos cerca del objetivo que queremos. Entonces va a ser una oportunidad ideal para intentar resarcir todo y encaminar estas buenas sensaciones. Al fin y al cabo son un poco los partidos termómetros que se conocen, que van a decir realmente en qué punto se encuentra Cantera Sur con respecto a los clasificados de arriba, y que os van a dar también la oportunidad a vosotros de mediros con lo que actualmente reina en la categoría. Claro, exacto. Y además, a priori son equipos que, pues, sobre el inicio de liga no estarían en la apuesta de estar arriba. Son equipos que han sorprendido, sobre todo algunos de ellos, de estar arriba. Y hay que luchar también contra eso, de decir, bueno, vamos a ver estos equipos que no estaban llamados a estar aquí, ¿por qué están aquí? Si realmente nosotros nos vemos superiores o ellos han trabajado y tienen mejor equipo que nosotros. Entonces yo creo que sí, va a ser un momento muy bueno y son una jornada bastante atractiva de ver y a ver cómo lo gestionamos. Ojalá acabemos arriba la temporada, por lo menos en invierno, a ver si nos vemos ahí con opciones. Y ya para acabar, la última pregunta, para dejar también con un buen sabor de boca, saber más sobre ti, quiero que me comentes cuál es el mejor momento que tú recuerdes de tu carrera. Un momento que tú digas, hasta el momento, porque obviamente todavía te quedan varios años de actividad profesional, pero el que ahora mismo digas es el momento destacado de mi carrera. Bueno, por suerte he vivido buenos momentos. Si te tuviera que destacar fuera de Cantera Sur, bueno, fui campeón de Europa con la Universidad de Granada y bueno, me nombraron MVP, fue uno de los momentos muy bien, sobre todo por lo que es el campeonato que vivimos y dentro de Cantera, la verdad que la temporada pasada fue una temporada espectacular y vivir una fase de ascenso con un club que tiene tan corta edad y que está haciendo las cosas bien por trabajar ahí, pues siempre es ilusionante. Fue un momento muy bonito, lo disfruté un montón y de hecho eso fue una de las cosas que me invitó a seguir aquí. Y bueno, agradecido e ilusionado a ver si lo podemos repetir. Bueno, pues José, agradecerte que hayas venido, desearte mucha suerte, tanto a ti como al equipo, y que en los próximos partidos esperamos poder seguir contando victorias y narrar una nueva fase de ascenso, ojalá que sí, de Cantera Sur. Ojalá, ojalá. Muchas gracias a vosotros. Bueno, y ahora nosotros vamos a seguir con el balonmano, no nos vamos a cambiar de deporte, y ahora vamos a pasar al Club Deportivo Agrinova, que ha tenido un fin de semana para todos los gustos, así que estaremos en un momentito con ellos. Y vamos a seguir con balonmano, pasamos ahora de Cantera Sur a Agrinova, que tuvo un fin de semana un poquito agrio, aprovechando también un poquito el juego con el nombre. Tuvimos un empate agónico en el último segundo y una derrota con mucha polémica, pero para hablar de ello hemos traído a dos protagonistas, que mejor que ellos para que nos comenten todo lo sucedido. En primer lugar, Isma Ruiz, muy buenas. Buenas. Jugador del Primera Andaluza, que, vamos a hacer un poco ya el spoiler, fue el equipo que consiguió el empate agónico. Exactamente, en el último segundo y sufriendo. Y por otro lado tenemos a Sergio Sánchez, muy buenas. Buenas tardes. Entrenador del Segunda Nacional, figura ya habitual de la casa, que te tocó vivir la cara amarga del deporte. Bueno, es un trago por el que hay que pasar muchas veces, pero se lleva, sirve para aprender y para seguir trabajando en eso. Ahora el lunes pasado justo era todo positivo, con los dos equipos ganando, veníamos en una dinámica y ahora pues toca aprender, porque una derrota siempre es buena para aprender. Sí, se pueden sacar cosas positivas y sobre todo para seguir trabajando y continuar en el proceso que estamos, que bueno, no es una bajada, sino un escalón por el que subí. Bueno, pues si os parece bien, vamos a empezar primero con el Primera Andaluza, porque además Sergio, sé que tú también pudiste ver momentos del partido, pero aprovechando que tenemos a Isma, que además tuvo minutos, estuvo bastante bien. ¿Cómo viste ese partido? Vamos a meternos ya en dinámica. ¿Cómo lo viviste desde abajo, desde la pista? A ver, es un partido complicado, sobre todo por cómo veníamos de la jornada anterior, de sufrir en un campo rival, pero bueno, el partido yo creo que salimos bien desde el principio, con ganas. Es verdad que conforme avanzaba el partido nos vemos como nos cuesta un poco más, como había algunas veces que nos caía un poco el ánimo y eso se nota mucho a la hora de jugar. Pero bien, yo al principio lo veía bien. Es verdad que el problema principal del partido es eso, esas bajadas de ánimo que nos joden un poquito el mental y nos hacen cometer fallos, perder bolas. Y sobre todo las últimas defensas, que acabamos con 2 exclusiones en los últimos minutos del partido que nos sentencian. Pero bueno, al final hemos conseguido rascar ese puntillo en el último segundo y como tú dices, un sabor amargo este finde, pero ya tenemos la mente en el partido de la semana que viene. Es que además, Sergio, el partido del Primera Andaluza, que no era sino un derbi, un partido de mucha atracción y que se demostró en la grada. Sí, bueno, al final estos partidos en los que nos enfrentamos a otros equipos de la provincia, pues
tienen eso, que son partidos muy irregulares, partidos con muchos altibajos y cualquier cosa puede pasar independientemente de la dinámica que traigan todos, del nivel al que esté cada equipo, da igual que uno sea mejor que otro, que al final la tensión y el momento se hace presente y puede pasar cualquier cosa. Un Murcia-Almería que no os puso las cosas nada fáciles. Sí que es cierto que empezasteis el partido y ibais siempre como un pelín por delante, pero que parecía que en cualquier momento iba a pasar lo que finalmente pasó, que es que el partido se iba a igualar y al final ese tramo final de partido que fue apoteósico con 2 exclusiones, la tensión que se vivía, pero finalmente cayó el lado de la moneda, esta vez sí cayó bien para vosotros. Bueno, es lo que te comento, nos ha costado, o sea, es un partido que al principio nos confiábamos, íbamos como tú dices, con la ventaja durante todo el partido, con momentos que se nos acercaban un poquito y tal, pero al final conseguíamos aumentar la distancia del marcador y al final, pues eso, entre los fallos en ataque, algunas pérdidas de balón erróneas y las 2 defensas que nos acaban con 2 jugadores menos, es lo que nos mata, al fin y al cabo. Pero bueno, eso, es un punto que es nuestro primer punto de la temporada, esperemos que sea mucho más y hay que seguir trabajando y luchando. ¿Y cómo se vive un partido tan apretado que se decide no ya en el último minuto, sino últimos segundos, donde la suerte al final y ese pelín que se necesita siempre puede caer de un lado del otro, pero es que son últimos segundos que imagino que se tienen que vivir muy mal? Justamente, como teníamos 2 jugadores menos, yo al fin y al cabo soy extremo, o sea, defiendo en la parte exterior del campo y en una defensa cuando somos menos jugadores, necesitamos gente grande en el centro que tape sobre todo a las primeras líneas, que son los más peligrosos en este caso. Entonces pues yo salí del campo y pusieron a uno de los defensores más grandes y justamente estaba Sergi en la parte de atrás y pues me acerqué a él y le dije: Sergio, no quiero mirar, porque estaba muy nervioso, pero bueno, gracias a uno de los compañeros que le echó ganas y consiguió jugársela y empatar el partido. Pero esos son momentos muy difíciles, muy frustrantes, porque piensas que se puede acabar todo, una hora de tu vida que has estado trabajando una semana entera, y con un resultado que no es el que tú esperabas. A ver, Sergio, te pasa un poco la patata caliente porque tienes que confirmar si es verdad que esa conversación se dio. Sí. Y también cómo lo viviste tú, también porque aunque no sea tu equipo, lo estás viviendo, te duele. Y también ver a los propios jugadores y compañeros como están, que no pueden ni mirar, cómo se vive tú desde fuera. Al final en mi club soy el director técnico, tengo cierta responsabilidad también sobre su desarrollo y su rendimiento en los fines de semana. Y es duro ver el partido y más estar detrás, donde no puedes intervenir, puedes acercarte en cierto modo, llamar a algún jugador y dar ciertas instrucciones para ayudar al entrenador, pero al final estás muy atrás, no estás presente y vivir esos momentos donde el control escapa de tus manos es bastante fastidioso, pero bueno, son situaciones que hay que aprender a trabajar, que en cierto modo no se nos da mal muchas veces jugar con jugadores menos, pues estamos habituados a ello, pero hay que seguir trabajando y es lo que dicen, cada uno que sale al campo en cuanto el otro le da el relevo sale al 200% y a tratar de solucionar la papeleta que tenga en ese momento. De hecho, luego vamos a hablar de ese juego con uno menos, porque nos comentabas después de tu partido que sorprendentemente el juego de ataque con uno menos se lo estaba dando bien, así que luego vamos a hablar de eso, pero ahora te voy a meter en un pequeño aprieto porque quiero que desde fuera, tú que viste el partido de Isma, que lo califiques y le pongas una nota y algo que podía haber hecho mejor. Bueno, es un jugador bastante intenso y la verdad que mientras esté en el campo puede ser más o menos técnico, pero mientras está en el campo lo da todo y trata de ayudar y de aportar a sus compañeros en todo momento. Jugar el otro día, pues bueno, de cara al lanzamiento no tuvo tanta efectividad, pero trabajó bien, cumplió con el trabajo ofensivo y en el nivel defensivo estaba bastante bien, como habitual a hacerlo. O sea que podíamos ponerle... Vamos a darle un 7,5-8. Y ahora pues voy a preguntarte a ti para que te pongas tú mismo una nota, porque las sensaciones también propias influyen mucho, así que... Pues yo considero que no hizo un mal partido, como bien ha dicho Sergio, de cara a portería, bueno, pues 1 de 3, uno que paró el portero, otro que fue al palo y otro que entró. Pero de cara a lo que es la defensa, considero que hice lo que tenía que hacer. En los momentos que estábamos en superioridad, subí a atacar, a defender al jugador más peligroso, y en los momentos que estábamos en igualdad de condiciones, pues a dar la cara por el equipo.
Así que, pues, como bien ha dicho Sergio, yo considero un 7, 7,5 por esos fallos en ataque que a veces pues, te dan un partido. No, pero también hay que tener en cuenta que a la velocidad a la que jugáis, coger la pelota no siempre es sencillo. Además, 1 de 3, uno que para el portero, otro que va al palo, realmente son circunstancias que puede pasar, que uno siempre dice, me falta el gol, pero no es como decir, he tirado 5 y es que no he estado ni cerca de concretar el gol. Hombre, si lo miramos en números absolutos, la verdad que pues, no cumple, pero si lo ves, lo valoras desde dentro y ves las acciones y ves cómo se desarrolla el juego, pues al final un 1 de 3 fallando 2 lanzamientos donde uno la para, o sea, todo va dentro de la portería, porque uno lo para al portero y el otro va al palo, pues no termina de ser un rendimiento malo, o sea, al revés, una acción ofensiva positiva. Y si luego, aparte, en el resto de aspectos cumple, pues no tiene por qué ser una mala valoración. Al final, se nos mide por el gol muchas veces y no todo es gol, porque hay jugadores que dan muchísimo al equipo, que solventan muy bien las situaciones y para nada se traduce luego en un resultado goleador alto. O sea, tenemos el ejemplo de los que juegan en especialistas defensivos, que muchas veces se pueden ganar un partido por el simple hecho de tener la defensa bien ordenada y sin embargo no marcan ni un gol ni aparecen nunca en las estadísticas de máximo goleador. Pues antes de pasar a tu equipo, al Segunda Nacional, quiero preguntarte, Isma, ¿qué esperas del siguiente partido? Que imagino que también va a ser muy complicado. El siguiente partido es un partido complicado, cuanto menos, porque son un jugador. O sea, es un equipo que conocemos ya del año pasado, es un equipo al que todavía no le hemos ganado. El año pasado, si no recuerdo mal, perdimos allí en su campo y empatamos aquí en casa. Son un equipo de Granada, Colegio Agustino. Son un gran equipo, parece ser que este año han tenido algunas bajas y tal, que esperemos que nos faciliten un poco las cosas, pero bueno, como ya te he dicho antes, estamos ya planteando el partido de esta semana y con todas las ganas de jugar y demostrar de verdad que podemos, que queremos y que lo tenemos que conseguir. Bueno, vamos a pasar ahora a ese Segunda Nacional. Quiero que también te vayas pensando, porque al igual que he metido a Sergio en el embrollo, te voy a meter a ti, que nos comentes cómo viste la dirección desde fuera de Sergio, desde un puesto que todavía te quedan muchos años como entrenador. Ya cuando acabes tu carrera veremos a ver si te gusta ser entrenador o no, pero te voy a dejar ahí la piedrecita para que la vayas pensando. Y Sergio, preguntarte a ti sobre ese partido 31-36, a rasgos generales, ¿qué sucedió en el partido? Bueno, fue un partido complicado, ya sabíamos que iba a ser un partido difícil porque el rival es uno de los rivales más fuertes que hay en la liga. Es verdad que la liga está muy igualada, de media liga hacia arriba, media tabla, es un rendimiento bastante igualado y ellos a priori son los más fuertes porque vienen de descender de Primera Nacional y mantienen el bloque, entonces sabíamos que iba a ser algo complicado de trabajar. Durante el partido, la primera parte, la verdad que fuimos bastante bien, estuvimos bastante finos en ataque, a pesar de que tuvimos ahí un poco de incertidumbre. En defensa empezamos un poquito flojos y solventamos ese espacio de la línea de 6 metros con el pivote, que nos hizo mucho daño, pero terminamos la primera parte pues, donde debería estar el partido y donde considerábamos que teníamos que estar nosotros también. La segunda parte, pues bueno, fue un poco un mix de situaciones que se van sucediendo y pues pasamos casi media parte de la segunda parte con un jugador menos en pista y solventando todo ese tipo de situaciones que pues, en un partido se complica. De hecho, es que la actuación del pivote que tú comentas ahora, yo creo que es el único nombre con el que me he quedado de los de Benalmádena. Es que Juan Diego Farfán, me acuerdo, porque es que cada jugada tenía un peligro que no sé cómo lo hacía, pero a pesar de que desde fuera parecía que la jugada estaba bien defendida, pero parecía siempre encontrar el resquicio para buscar el gol. Ahí, bueno, la cuestión de ese partido era que teníamos que solventarlo porque tenía un jugador muy peligroso en primera línea, a Carlos de Sola, que es un jugador bastante alto, con bastante calidad de lanzamiento, con bastante buena toma de decisión, y teníamos que abrir mucho los espacios para poder tapar esa situación y a la vez cubrir al espacio del pivote. Ellos ya de por sí son un equipo que juegan con un pivote muy móvil, que van cambiándolo mucho de sitio, juegan con esos espacios que se abren en los cambios de oponente y nos costó cogerlo al principio, pero bueno, luego supimos solventarlo y a la vista está de que la primera parte, pues donde nos estaba haciendo daño era ahí, lo cogimos, lo tapamos y terminó la primera parte sin poder marcar más goles. A partir de ahí pues vino luego otro tipo de acciones que desde fuera pues nos complicaban un poco el partido.
Bueno, sin tampoco querer meterte en el embrollo, pero hablas de acciones desde fuera, que fue lo que determinó, porque además fue en un punto muy concreto del partido, que además se vio, es que se puede ver siguiendo un poco el marcador del partido durante todo el transcurso, se veía que se adelantaban un poco a ellos, recortaba distancias a Grinova, volvían a adelantarse, se recortaba distancia, pero que hubo un momento que casualmente coincide con una decisión arbitral en la que se da un parcial muy grande de Benalmádena marcando y Grinova se queda un poquito atrás. Es que además se ve justo, siguiendo un poco el minuto a minuto, que esa decisión fue la que condicionó gran parte de la segunda parte. Sí, pues al final jugar, pues lo que te digo, jugar con un jugador menos cuando se trata de un deporte tan rápido, tan intenso, con tanto ritmo, pues si acumulas mucho tiempo con un jugador menos, por exclusión, pues al final el resultado se termina abriendo, es muy difícil seguir el ritmo. A pesar de que, ya te lo he dicho alguna vez, que se nos da bien jugar con uno menos, pero claro, jugar con uno menos durante 2 minutos, pues sí lo puedes solventar, puedes taparlo, de hecho los jugadores se caracterizan, mis jugadores en concreto se caracterizan con esa garra, esa intensidad que le ponen cuando se lo ponen difícil, pero ya hay situaciones en las que, bueno, pues durante tanto tiempo es muy difícil sostenerlo y esas acciones pues te condicionan mucho el resultado final del partido. Nosotros, bueno, por lo menos para mí como entrenador, no considero que el resultado sea justo ni mucho menos, porque pienso que debería de ser más ajustado, más igualado, como se veía el partido cuando el desarrollo era limpio, pero hubo momentos en los que no abrieron a más 10, el resultado termina de 5 y eso determina que el equipo no bajó los brazos en ningún momento, sino que siguió peleando y siguió jugando a lo suyo. Luego ya están otro tipo de factores pues, que obviamente terminan por decidir el resultado. Vamos a pasar ahora a Isma, quiero que le des esa nota a Sergio, porque había pensado que primero le diera a Sergio, pero digo no, porque entonces vas a aprovechar un poquito, vas a seguir la línea que diga, y eso tampoco lo queremos. Quiero una opinión sincera, aprovechando... Imagina que Sergio no está aquí, o sea, Sergio ahora mismo ha desaparecido, así que quiero que nos des una nota sobre su actuación, y luego también la vamos a preguntar a él, o sea que te puedes estar tranquilo con eso. No, él ya sabe que considero que es un gran entrenador y que como siempre cumple su función, o sea, un entrenador puede tener un mejor o un peor día, pero siempre tiene las cosas claras. No es como un jugador que depende del resto de compañeros, él sabe lo que tiene que hacer, sabe cómo tiene que guiarlo y también, al fin y al cabo, el partido no depende solo de él, o sea, al fin y al cabo los que jugamos somos nosotros. Entonces yo considero que él hizo lo que tenía que hacer, en los momentos que tuvo que tomar las decisiones las tomó y yo en principio no tengo quejas, claramente nadie es perfecto, un 10 no te voy a dar, Sergio, pero un notable alto casi sobresaliente siempre está ahí. Y tú, Sergio, para ir terminando, una nota, bueno, aunque imagino que un partido que también duele, pero que fue no tan un resultado que no era el que merecía haber sido, así que tienes que mojarte, aunque sea hablar de uno mismo, que siempre hay que ser humilde, pero tienes que mojarte. No, o sea, a ver, hay momentos en los que son muchos estímulos a los que tengo que atender, a muchas situaciones que por lógica se me escapan otras, pero el planteamiento del partido era claro, yo seguí el guión que consideraba adecuado para preparar ese partido y creo que fuera del resultado se cumplió con el objetivo de trabajo táctico, se cumplió con el trabajo que se había planteado y fuera del resultado pues considero que la actuación fue buena, tanto por parte del equipo y ya bueno, por parte mía pues hice todo lo que como entrenador sé. Puse, obviamente, como en cada partido, toda mi experiencia a disposición de ellos para que saquen el partido. Si puntúo el partido, lo puntúo bien. Si me puntúa a mí, pues quizás podría mejorar bastantes aspectos, obviamente, pero también considero que la actuación, pues, bueno, estuvo en todo momento correcta. Pero correcta no nos vale, queremos un número. ¿No hemos mojado a todos? Te toca a ti. Bueno, pues mi actuación, pues sobre un 7 y medio. Vale, la compramos. Nada, chicos, agradeceros que hayáis venido los dos, desearos suerte en los próximos compromisos. De hecho, vamos a hacer un seguimiento, cada lunes vamos a hablar de vosotros y esperamos que sea pues con las máximas victorias posibles o en caso de que no sea victoria, que sea un empate. Así que muchas gracias por venir a los dos. Muchas gracias. Nosotros vamos a pasar ahora, sí que vamos a cambiar de nuevo de tercio porque vamos a pasar a hablar de voleibol y es que Unicaja Costa de Almería, que ha vuelto a conseguir un triunfo, además una victoria balsámica, venía teniendo complicaciones estos últimos partidos, pero ha vuelto a ganar, así que esto es todo lo que dio de sí ese partido de Unicaja Costa de Almería.
Unicaja Costa de Almería volvió a la senda de triunfo haciendo un partido casi perfecto en el que rindió en gran medida en todos los fundamentos de juego. Excelente en saque más allá de la consecución de puntos, porque con este provocó lectura y un gran rendimiento en labores defensivas para construir y ser eficiente, muy eficiente en ataque. No hubo tiempo para la zozobra, solo en los inicios de set el equipo gran canario tuvo opciones de protestar, pero se cayó pronto por el rendimiento del conjunto almeriense, que mandó en las 3 partes de cada set para navegar tranquilo y con mucha seguridad en la recta final de los mismos. El primer set fue para Unicaja con un resultado de 25-17 que ponía de manifiesto el buen hacer almeriense en el primer parcial. Mismo resultado en el segundo, repitiendo marcador y dominio por parte del equipo ahorrador, que se colocaba a solo un parcial de llevarse la victoria. El tercer set fue casi un paseo desde el inicio. Los primeros golpes fueron mutuos, pero con poca duración en la protesta de San Roque, incapaz de encontrar un lugar por el que hacer daño a un sólido Unicaja Costa de Almería. Esto llevó a un contundente 25-15 en el luminoso, que terminó de dar la victoria al conjunto ahorrador. Y este ha sido todo el programa de hoy. Hemos hecho ese repaso a los principales resultados deportivos. Hemos tenido un programa muy completo. Toca despedirse ya. Estaremos de vuelta el lunes que viene con mucho más deporte. Así que muy buenas noches a todos.